Gracias, hermanos, por sintonizar. Es un agrado, hermano, estar llevando estos mensajes a tu casa. Gracias por dejarnos entrar. Gracias por poner atención. Y espero que sea de edificación y que sea de conocimiento para muchas personas y muchos puedan decir: yo quiero seguir a Jesús. Ese es el plan nuestro, no es entretenerle ni contarle cosas bonitas, sino es decir que Jesús salva. Y ese Jesús es el que enseña la Biblia, no otro Jesús, sino ese Jesús. ¿Bien? Así que le invitamos a que pueda creer en el Señor Jesús. ¿Bien? La reunión pasada terminé haciendo un cuestionamiento a nuestras decisiones, ¿cierto? Si estábamos realmente o no en lo que Dios quería. Se recuerdan que les hice unos alcances, ¿verdad? Dónde estaban mis mayores intereses, qué es lo que estaba haciendo, o los cambios que yo podía hacer, hacia dónde apuntaban, ¿cierto? Qué es lo que buscaba yo, riqueza, y mencionaba algunos ejemplos, como los cambios que habían. Pero cuando hablaba de eso, también yo pensaba en los que se han ido, entre comillas, se han ido. Yo he sabido de hermanos que ahora son hombres, adultos, papás, que me han dicho: pastor, lo encontré y realmente usted me ha hecho meditar, pensar. Ya no son miembros de la iglesia, pero tal vez algún día a lo mejor vuelven. Pero han reconocido la falta que le ha hecho la iglesia. Así es que, hermano, oremos por ser unánimes, por ser todos tener la misma comunión. Esto no va, ningún tema va dirigido a ninguna persona, va dirigido a la iglesia. Y si hay alimento, come el alimento, hermano. Si no, déjalo pasar, deja que coman otros. ¿Me entiendes? Si tú nunca encuentras alimento aquí, tenemos problemas entonces. Ahí sí que tenemos problemas. Porque estaría incumpliendo mi tarea de alimentar a la congregación. ¿Bien? Así es que con eso en mente, me pregunto: ¿los planes que yo tengo son los planes de Dios? ¿El plan de Dios es mi plan? ¿O Dios tiene unos planes y yo tengo los míos propios? Usted dirá: ¿qué relevancia tiene? Porque allá también hay iglesia y aquí también. Sí, es cierto. En todas partes he encontrado una iglesia bautista, en general. Pero ¿a cuál te mandó Dios? Eso es una respuesta que tenemos que dar, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a entrar a la fe y nos bautizamos, el día que había bautismo, hermano, nos dijeron en la mañana: hoy día tenemos bautismo y todo, nos queremos bautizar. Al tiro, los queremos bautizar. No teníamos ni plata para la micro, hermano. Pero dijimos: vamos a volver. Así que fuimos a la casa rápidamente, no sé cómo lo hice, hermano, y volvimos y fuimos bautizados aquel día. Ya estaba empezando a llover ese día que nos bautizamos. Y no hubo problema. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios es que nos bauticemos, seamos todos bautizados para formar parte de la iglesia del Señor Jesús. Entonces lo hicimos, es el plan de Dios, pero eso es mínimo comparado con las instrucciones que Dios va dando en el caminar. Hay el ejemplo de un hombre que a mí me gusta mucho su vida, a pesar que cometió errores. La vida de un santo no está exenta de errores. Así que si cometió un error, no se achaque, pida perdón, siga adelante, Dios lo va a considerar. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, dice lo siguiente, les voy a leer. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9, pero voy a leer del 1 al 3 nada más. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Voy a agregar el pasaje. Y se fue Abraham
como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham, a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y a Jai al oriente, y edificó altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, hasta ahí la lectura. Fíjese que Dios, por eso Adán es considerado el padre de la fe, por eso, Abraham es considerado tan magníficamente en la Biblia, por lo que él hizo, por lo que él dejó. Por eso la pregunta es, ¿tus planes son los planes de Dios? ¿Los planes de Dios son tus planes? ¿O mis planes son los de Dios? Bueno, como quiera mencionarlo. Este ejemplo, Dios le dice con un solo verbo, vete. ¿De dónde? De tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre. Con un solo verbo, vete. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. No sabe dónde. Abraham, no sabe dónde. ¿Y qué promesa le hace Dios? Se la hace en 6 partes. En 6 partes se la hace. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. De acuerdo, pero veámoslo racionalmente. Dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre. Y esta es la promesa que te hago. Pero no tenía idea a dónde ir. Sabía para dónde caminar. Empezó a caminar. Por eso es llamado el padre de la fe. Por eso Dios se agrada tanto en este hombre. Por eso así después se agrada tanto en Moisés. A pesar que cometieron errores. El error de Noé. Sabemos muy bien que fue embriagarse. ¿Y por qué fue tan grave? Porque un hijo lo llegó a ver desnudo en su embriaguez. Y el hijo cometió un error, le comentó a los otros. Él mismo debió haberlo tapado, haberlo resguardado. Los otros 2 hijos, ¿cierto? Entraron caminando hacia atrás y lo cubrieron y Noé llega a maldecir a su hijo. Errores que se pagan caro. Bien, entonces vemos aquí que un hombre tiene que abandonar su tierra, el país, o su Santiago, o su Puerto Montt, o su Arica, lo que sea. Porque usted dirá, bueno, a mí no me gusta el norte, a mí tampoco, pero hay gente que yo conversaba en el norte y me decían, yo amo aquí, no me iría, no, muy húmedo, mucha agua, mucho frío, mucho aquí. Ellos aman su sector. Entonces, vete de tu tierra, que puede ser el norte, el medio o el sur, como sea. Deja toda tu familia, toda la parentela, no es alguno, parentela, dice, a toda tu parentela. Y abandona la casa de tu padre, abandona la casa, la comodidad de tu padre, abandona eso. Te prometo, una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré, serás bendición. Voy a maldecir a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra, sin saber a dónde iba. Está claro el punto, ¿verdad? Está claro. Ok. Examinemos el pasaje. No olvide lo que dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Este pasaje lo usé en días pasados, que todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Entonces, no piense que la Biblia es toda para mí, es toda. No, eso no es cierto. Hay partes que no me corresponden a mí como iglesia. Y si fuera gentil, no participar en la iglesia ni ser israelita, sería entonces también otro tipo de promesa. Y si fuera israelita, judío, tengo otro tipo de promesas también en la Biblia. ¿Bien? Entonces, si examinamos el pasaje tan especial y vemos
bajo un primer principio, el principio del contexto. ¿En qué contexto está? Obviamente la Biblia es un libro de historia, y todo lo que dice de historia es real, es cierto. Entonces, con esa tranquilidad podemos ver todos los datos que nos entrega la Biblia en el contexto, más o menos en el año 2100 a.C. 2100. También podemos usar el principio a quién está escrito. La Biblia está escrita a judíos, a gentiles y a la iglesia. En este caso es una persona que estaba en la línea de los judíos, ¿verdad? Entonces, lo que se le dice a Abraham no es para mí. No es para mí. Pero sí puedo obtener una enseñanza. ¿De acuerdo? Recuerde, para nuestra enseñanza se escribieron. Puedo obtener una enseñanza. El tercer principio que podemos examinar, ¿cierto? Que no es mi propósito, sino el cuarto. Hay que discernir la forma en que Dios trabaja con el hombre. Dios quería usar a Abraham para que muchos creyeran en él. Falló. Dios llama a Noé, una familia. Tampoco, viene el diluvio. Dios llama a Abraham. Tampoco. Y Dios crea su pueblo, Israel. Tampoco. Dios trae a Jesús para llamar a su pueblo. Tampoco. Dios levanta la iglesia. Y eso es lo que ha funcionado durante 2000 años. Y esa es la responsabilidad que tenemos con nuestro Dios. Realmente hacer las tareas que Él nos encomienda. Entonces tenemos una tarea sagrada de ir y predicar el Evangelio. ¿Cómo trabaja Dios ahora? Trabaja por la iglesia al mundo. Algún día va a llegar la gran tribulación donde Dios va a trabajar con Israel, pero nosotros como iglesia no vamos a estar, porque Jesús nos va a venir a buscar. Entonces va a trabajar directamente con Israel. Y el cuarto principio de estudio, cada pasaje tiene 3 aplicaciones básicas. Cada pasaje. La aplicación histórica, la aplicación doctrinal, que enseña, y la aplicación personal, que aprendo, qué quiere el Señor de mi vida. ¿Qué quiere el Señor de mi vida? Entonces, tengo que saber que hay historia, tengo que repasar la historia. Hay una enseñanza, ¿qué me enseña? Y la aplicación personal. ¿Qué quiere Dios a través de este pasaje? ¿Qué me quiere enseñar Dios a mí en lo personal? Porque hay una enseñanza general, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Entiende? Entonces, si yo tomo Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, perdón, dice lo siguiente. El capítulo 10, versículo 1 al 12 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cristo no aparece en el Nuevo Testamento, está siempre. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fueron enterrados, sepultados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue cierto en el tiempo del Éxodo, el capítulo 32, con el becerro. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Escucha, hermano, hermana. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos en los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ah, no, yo me comporto así. Ah, no, no, ojo con eso. Hermano, se nos advierte una serie de cosas aquí que tenemos que considerar. Todo esto que ocurrió, todos los sinsabores que pasaron, todos los aciertos que pasaron, es para nuestra enseñanza. Así que le vamos a sacar provecho a este pasaje que está, cierto, en Génesis capítulo 12. Bien, entonces, ¿cuál es la aplicación histórica? El contexto histórico, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto histórico?
La Biblia es un libro de historia, insisto, es 100% verdad. ¿Qué es lo que es historia? Que Abraham tenía 75 años de edad. Que esto ocurrió más o menos en el 2100 antes de Cristo. ¿Sabe que se piensa que fueron contemporáneos a lo mejor con Job? Con Job. Dios repite la promesa en Génesis 22, 16 al 18. Usted lo puede buscar. Y que Dios haría, ¿cierto?, de Abraham, a través de su simiente, a través de su heredad, haría estas grandes cosas. Israel en aquel tiempo no existía. No estaba el pueblo de Israel. Uno dirá, vamos a hacer esto, lo otro. Israel todavía no existía. Así es que malamente podemos hablar de israelitas, ¿cierto? Abraham era un hombre pagano. Era un hombre pagano. Dios lo llama de Ur de los Caldeos. Los sumerios, los caldeos. Usted puede revisar la historia. La palabra Ur, hermanos, para que tengan idea más o menos qué es lo que era, significa horno de fuego. Ur, Cis y Uruk son 3 ciudades importantes en ese sector. Actualmente es la zona de Irak. De ahí sacó Dios a Abraham, de Irak. No tenía hijos, su esposa Sarai era estéril. Eso es historia. Estamos revisando la aplicación histórica, o cierto, el contexto histórico. Dios tiene una promesa para él en 6 partes. Su núcleo familiar era él, Sarai y Lot. Nadie más. Es todo lo que tenía. Así es que pensemos nosotros cómo vamos a sacarle provecho a este pasaje. Eso es lo que podemos aprender de la historia. Pero en el contexto que había en ese tiempo, en lo que ocurría en el mundo, por ejemplo, en el año 2000 antes de Cristo, 2100, por ahí por esa fecha, se desarrolló un anticonceptivo por los egipcios. En Egipto se desarrolló un anticonceptivo. En China se creó el primer zoológico. Se divide el día en horas, en minutos y en segundos, los babilonios y los egipcios hacen esa tarea. Los mesopotámicos aprenden a resolver ecuaciones cuadráticas, que le enseñan en la media al niño, ¿verdad? Bueno, ellos lo resolvieron ahí. Porque ahora tenemos ciertos principios, ¿verdad?, en todo lo que es cálculo. Pero ellos aprendieron, eso lo heredaron ellos. Se escribe un código de ética médica en Mesopotamia. Y existe un sistema de mensajería en China y en Egipto, lo crean. Esas cosas estaban ocurriendo alrededor de lo que estaba sucediendo con Abraham. Estaba ocurriendo, estaba desarrollándose la historia, estaba la historia caminando, y Dios saca de todo este ir y venir a un hombre de Ur de los caldeos y lo envía a una tarea que él sabía. Pero este hombre no sabía a dónde iba. Sabía que tenía que abandonar a su familia, su tierra, a su padre. Su papá había muerto ya. Pero también sabía que habían promesas, pero no sabía dónde iba. ¿De acuerdo? Eso es lo que observamos de ahí. Pero, ¿qué aprendemos de ahí? Primero, un primer aspecto que tenemos que entender, hermanos, es la soberanía de Dios. Hermano mío, hermana mía, visita. Si Dios manda, usted simplemente tiene que obedecer. No tiene nada más. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, no hay nada más que hacer. Pero es que usted no sabe, honra a su padre y a su madre. Si la Biblia dice, si el Señor dice, orad sin cesar, cada día debemos estar en oración. Si Dios dice que tu mano izquierda o tu mano derecha no sea para la que hace la izquierda, hay que dar en secreto, hay que dar callado. Entonces, nosotros nos sujetamos a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es soberano en todo, no en algunas cosas, es soberano en todo. Fíjese que en Hechos, el capítulo 9, versículo 15, dice lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a caballo, cae del caballo, se le presenta al Señor Jesús y queda ciego?
y lo envían a Damasco, ¿cierto? Y después de 3 días aparece un hombre y le dijo lo siguiente: el Señor le dijo, ve. Este hombre se estaba resistiendo a él, se estaba diciendo, pero ¿cómo, Señor, si este hombre no ha hecho mucho daño? Se llama Ananías, el discípulo que Dios escogió, y le dice: Ananías, vas a ir donde Pablo, está en tal y cual lugar. Ananías, heme aquí, Señor, aquí estoy, dime, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Ananías, vas a ir allá. Hay una calle que se llama a la derecha, busca en casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pero, Señor, este hombre ha hecho mucho daño a nuestra iglesia. Pero, Señor, este hombre ha causado mucho mal en la iglesia. Anda, fíjese lo que dice el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y le impuso las manos y conocemos el desenlace, ¿cierto?, del apóstol Pablo. Entonces, Dios escoge a quien quiera escoger. Atención. Entonces, Dios elige a quien quiera. Recuerde Jesús en Marcos capítulo 6, versículo 13, y escogió a 12. Escogió, de todos los discípulos, escogió a 12. Tú. 12. A los discípulos. Y después le llamó apóstoles. Apóstoles significa enviado. Bien. Entonces, vemos que Dios, Jesús, es soberano. ¿Me entiende? Entonces veo aquí que Dios escoge a un hombre pagano de la tierra de Ur, que actualmente es Irak, va, ¿cierto? Y lo escoge y lo manda. Y él hace como él quiere. Entonces Dios planea, sí planea, con anticipación. ¿Sabe usted que Isaías, el libro de Isaías, se escribió más o menos como 700 años antes de Cristo? Y está dicho lo que iba a ocurrir con Cristo. ¿Cómo planea Dios? Se toma tiempo el Señor. Y cuando dice, ¿cierto?, en el huerto, cuando el hombre y la mujer caen, ¿verdad?, que nosotros heriríamos a la serpiente, la serpiente nos va a herir en el calcañar, en el talón, pero nosotros le vamos a herir en la cabeza, porque es la forma de matar a la serpiente. Entonces, Dios está anticipando con miles de años lo que va a hacer. Dios no se sorprende, entienda, no se sorprende. Por eso, ojo, soberanía, respeto, punto, no hay más que hacer. ¿Bien? Ok. Ahora, fe. ¿Qué nos enseña esto? Fe. ¿Cómo este hombre pagano le cree a un Dios que se le aparece, le habla? ¿Cómo? Porque si usted recuerda el pasaje en el capítulo 12 de Génesis, si lo recuerda cómo empieza, les voy a hacer un pequeño recuerdo para que me entienda lo que les quiero decir. Dice, porque Jehová había dicho a Abraham. Esto lo está recordando, ya lo había dicho. No es que ahora aparece y no, ya lo había dicho. ¿Cómo es que este hombre, en su incredulidad, en su paganismo, le cree a Dios de una manera tan magnífica? Porque va y hace lo que Dios le dice que hiciese. ¿Bien? Entonces, fe, sin saber a dónde iba. Recuerde Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. También obediencia, está muy asociado a la fe, obedecer, ¿cierto? Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por fe. Por fe. Entonces vemos aquí cómo se manifiesta en este
en esta parte doctrinal, la enseñanza, que aparece la soberanía de Dios. Yo escojo a quien quiera y lo mando como quiera, a hacer lo que yo quiera. Vemos también la fe de un hombre, que es confiar en la provisión de Dios, absolutamente en la provisión de Dios. Obediencia por la fe. Y también vemos, ¿cierto?, cómo se creía, y vemos un poco más que la justificación viene por la fe. Entonces, en Santiago capítulo 2, versículo 21, dice así: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sí, pero lo que lo hizo actuar a él fue la fe. Porque si no tenía fe, no iba a hacer el sacrificio. ¿Entiende? Entonces las obras mostraron la fe. Entonces yo te puedo decir, hermano, tú que tienes fe, muéstrame las obras que tienes por la fe. Muéstramela, o muéstramela como quieras, pero yo te muestro mi fe por las obras que hago. ¿Cierto? Entonces, soberanía de Dios, fe, obediencia, justificación por fe. Él fue justificado por la fe, viendo más enseñanza, ¿verdad? Y la fe me trae justicia. En Santiago 2:23 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe de Abraham, Dios le dio justicia. La fe en Jesús nos trae justicia. Fíjese cómo Dios no desconecta nada, no deja nada en desconexión. Todo lo conecta, lo une de una manera maravillosa. Y también nos enseña algo más que se los mencioné en la reunión pasada, cuando le hablé del diezmo. Dice aquí el Hebreos capítulo 7, versículo 7, del 2 al 4, perdón. Dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, quien ni tiene principio de días, ni fin de días, de vida, perdón, sino es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿A quién crees que entrega los diezmos tú? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? Los entregamos a Dios. A Dios. Y el Señor disponga en la iglesia cómo se usan. Cómo se usan. ¿Bien? Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros de este hombre, de este gran hombre que se llama Abraham? Ahora, vimos un poco de historia, vimos un poco de la doctrina que hay encerrada en esto, y también vemos que hay una aplicación personal. ¿Se recuerdan lo que le cité en Hechos 9:15? Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué sería, hermano, tu reacción y respuesta si Dios te escoge para alguna tarea? Usted piensa inmediatamente, pastor, diácono, no, si te manda a limpiar los baños. Piensa, si te manda a limpiar los baños, no. Si te dice tú vas a ser el barrendero de la iglesia, si tú vas a ser el jardinero de la iglesia, pero Señor, yo soy profesional y podría hacer muchas cosas más. ¿No hablamos un principio de la soberanía de Dios? ¿No hablamos del principio, la aplicación, la doctrina de la obediencia? Es el problema que tenemos. Es el problema. ¿Por qué fracasan las iglesias? Porque se ponen hombres inadecuados en los lugares que no deben estar. Es el problema. Por simpatías, por amistad, por esto, por lo otro. Es eso el problema que muchas veces hay en la iglesia. Yo sé que tú lo podrías hacer, pero que Dios confirme que tú lo puedes hacer. Porque tú puedes decir, bueno, es que nada más se usa tales y cuales hermanos, y bueno, pídele a Dios que quiere ser usado. Y Dios va a conceder, hermano. Sí, yo no soy el dueño de la iglesia. Pero tienes que entender que hay un Dios que es soberano. Entonces, ¿cuál va a ser
tu reacción. Porque recuerda lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Qué les leía del libro de Primera de Corintios? ¿Se recuerdan? Que leí del capítulo 10 de Primera de Corintios. ¿Se recuerdan? Se los voy a recordar para que vean que estamos hechos para buenas obras. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Fíjese, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, es diversión, es pasarlo bien. ¿Y tus responsabilidades? ¿Y lo responsable que eres tú? Por ejemplo, yo veo a los músicos, veo el trabajo que se hace de ensayar, y a tiempo, ¿cierto? Porque me imagino que están llegando las cosas a tiempo, y que se pueden hacer con calma las cosas, y poder sacar estas lindas canciones. Ahora, ver a estas damas cantando es es precioso, hermano, es precioso. Pero no faltará por ahí la maldad, y siempre las mismas, siempre las mismas. Ofrécete para cantar, ofrécete, y verás si eres escogida o no. ¿Me entiendes? Entonces no seáis idólatras, no forniquen, como algunos de ellos fornicaron y cayeron el día, muchos muertos. No tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron. ¿Cómo le tiento al Señor? Desobedeciendo. Germán, te dije que no dijeras esto. Germán, te dije que ese tema no era conveniente. Germán, no, Señor, es así, es así, es así. Germán, próxima semana. Germán, te dije, eso no. Germán, te dije, usa esto. Germán, te dije esto otro. ¿Qué cree que estoy haciendo? Estoy pidiéndole a grito al Señor que me corrija, que me castigue por la desobediencia. ¿Me entiende? Eso es lo que hacemos. No tentemos al Señor. No tentemos al Señor. No murmure. No murmure. Por favor, no se acarree cosas malas. No murmure. Somos hechos para buenas obras. No murmure. ¿Le pareció mal? Vaya donde Dios, arrodíllese, Señor, mire esto. Dios le va a dar la respuesta, Dios le va a dar la paz, y va a ver que usted va a vivir tranquilo, va a mirar a los ojos a todas las personas, pero delante de algunos tienen que bajar la vista, porque han hablado mal de esas personas, porque han pensado mal de esas personas. Tienen que bajar la vista. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el por el destructor. Dios los mandó matar. Y estas cosas acontecieron para que fuésemos, para nuestro ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo soy yo, ¡ja! Dios es Dios, tú eres en nada. Somos adoptados, somos hijos de Dios. Si es que Jesús, si es que el Espíritu Santo habita en tu corazón. Si no, es una fantasía que estás viviendo. ¿Bien? Ahora, recuerde Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, las obras están preparadas, tú tienes que ponerte en el camino de Dios, a caminar en Dios. Porque Dios a lo mejor te escogió para algo y está preparándote poco a poco. ¿Sabe lo que pensaba yo? Que fuimos muy criticados en nuestra propia iglesia, de otros lados también, pero lo que duele es de los propios. Pensaba yo, nos atrevimos a cambiar el estilo de música, nos atrevimos a incorporar más instrumentos, nos atrevimos a salir a la calle, nos atrevimos a salir con música, nos atrevimos a salir con silla, nos organizamos.
Así como siempre recuerdo los hermanos en las luces, otros hermanos como hermano Luis Escalona en el transporte de la silla, de lo que hubiese transportar, siempre todos colaborando, no todos por supuesto, pero todos los que querían trabajar ahí colaborando. Aprendimos muchas cosas, ahora queremos salir. Y sabe, ahora, toda esa experiencia musical nos ha servido para alabar al Señor. Toda esa experiencia musical. Yo pensaba cómo el Señor preparó este grupo de jóvenes para que hoy día, a través de sus casas, estemos armando una orquesta a mi propia casa. Qué hermoso, qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque nos atrevimos, gracias porque no fuimos cobardes. Y nadie vino a decirnos, estamos equivocados, porque habíamos tomado la ruta del Señor, lo que Dios nos había permitido a nosotros. ¿Bien? Entonces, escuche, vea cómo la gente que no desde la iglesia se agrada con las canciones. En el colegio, de hecho, el año pasado, me pidieron que el equipo de música fuera para la Semana Santa. Me pidieron que fuera el equipo de música. Hermano, qué sorpresa, qué agradable. Entonces, sigamos el camino que Dios nos da. Hermano, no es tu visión. Yo tengo la visión. Bueno, de acuerdo, a ver, ¿cuál es tu visión? ¿La voluntad de Dios? ¿Lo que tú quieres hacer? ¿Tu negocio, tu trabajo, tu placer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Llevar adelante la voluntad de Dios? Que Dios te diga, ven, deja tu casa, deja esta ciudad, deja tu familia, deja tus papás, porque yo quiero que trabajes para mí, no para ti. ¿Vas por negocios? ¿Vas porque el aire es más puro? ¿O vas porque es lindo? Me encantaría que me llamaran, hermano, yo siempre lo digo, me encantaría que me llamaran a Puerto Montt. Tú tienes que irte a Puerto Montt ahora, ya. No, perdón, a Puerto Vara. Visitaría también Puerto Montt, pero me encantaría. O he decidido mandarte a Santo Domingo. ¿Y qué tal si me manda a otro lugar? ¿Qué tal si me manda al norte? No lo sé, no sé. La voluntad de Dios es la que debe permanecer. Y eso es lo que entendió al tiro Abraham. Abraham. Bien, entonces, si escuchas eso, si escuchas, por ejemplo, vete de la ciudad, vete de tu familia, vete de tus papás, te diré más adelante a dónde vas, pero trabajarás predicando y serás bendición para mucha gente, para mucha gente. Y usted se preguntará, bueno, ¿y las recompensas? Te esperan en el cielo, no aquí. ¿Y de qué voy a vivir? No te preocupes, cada día llegará algo para comer. No sé entonces. Así es. ¿Estás dispuesto? Ese es un caso extremo, hermano, por supuesto. Pero, ¿por qué no aunamos fuerza y hacemos una iglesia poderosa en oración, poderosa en trabajo, poderosa en entrega, poderosa en el Evangelio? Y que sinceramente el local nos quede chico y tengamos que usar un lugar más grande, más amplio, en donde quepan muchas personas. Hermano, es posible. Y antes de irme, me gustaría dejar esa iglesia de cientos de personas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.